8 billones en deuda nacional. De facto, al borde de la quiebra. La mitad del país sin empleo. Los expertos que llevan mucho tiempo observando la economía mundial lo saben. Las naciones no colapsan por las balas, colapsan por los números. Recientemente una sola cifra aparecida en el informe de un país ha helado la sangre de los financieros internacionales. Ratio deuda/PIB, 300%. Este número no es una simple estadística, era la señal de que a una nación se le acababa el aire. Un experto extranjero que lleva 30 años analizando el auge y caída de las naciones, dice que al ver este número, una escena del pasado cruzó por su mente. Y añadió en voz baja: creí que esta vez sería diferente, pero no. Sin embargo, algo extraño está sucediendo. En la misma época, bajo la misma crisis global, hay un país que se mueve en una dirección completamente opuesta. A partir de ahora, les revelaré el comienzo de una verdad incómoda que he presenciado con mis propios ojos. Transición rápida, suscribirse y dar me gusta es un gran apoyo para la producción de este vídeo. Por favor, haz clic antes de continuar. Parte 1. El diagnóstico de China. Cuando se derrumba una nación. No es por guerras, revoluciones o desastres. Es el momento en que un número cruza una línea roja. 302%. Ese era el ratio de deuda total sobre el PIB de China. En el momento en que vi ese número, lo supe. Ya habían cruzado la línea. Soy John Miller. He analizado el crédito soberano en Estados Unidos durante más de 30 años. Mi trabajo consiste en predecir con números qué países resistirán y cuáles caerán. He visto docenas de crisis nacionales. Pero esta vez fue diferente. China no estaba en fase de crisis. El resultado ya estaba decidido. Era la madrugada del 14 de marzo de 2024. Llegó un informe urgente a mi correo electrónico. El título era simple: Análisis estructural de la deuda china, versión final. Tomé un sorbo de café y abrí el archivo. Desde la primera página, los números se desbordaron. Deuda gubernamental, deuda corporativa, deuda de los hogares. Todo sumado, 302,3% del PIB. Puede que les cueste creerlo, pero son estadísticas oficiales. No me lo inventé yo. Eran cifras que combinaban datos del Banco Popular de China y el Banco de Pagos Internacionales. Pero el problema no era el tamaño. Era la composición. La deuda corporativa alcanzaba el 160%, y la deuda de los hogares tocaba el 60%. ¿Por qué es esto un problema? Porque no es que un solo sector haya estallado. Todos han llegado al límite simultáneamente. El gobierno se asfixiaba por la deuda de los gobiernos locales. Las empresas, lejos de invertir, luchaban por pagar los intereses. Los hogares vieron cómo sus activos se evaporaban con la caída de los precios inmobiliarios. No había espacio para respirar en ninguna parte. En ese momento recordé el informe de Japón de 1998. Japón tenía números similares. Justo antes de llegar al 300% de deuda. Japón perdió 30 años desde entonces. El crecimiento se detuvo, la población disminuyó y solo se acumuló deuda. Pero Japón aguantó. ¿Por qué? Porque Japón era un país rico. Su PIB per cápita ya superaba los $40.000. El envejecimiento llegó lentamente a lo largo de 30 años. Pero China es diferente. El PIB per cápita de China es de $12.000. Un tercio del de Japón. ¿Y la velocidad del envejecimiento? 2 veces más rápida que la japonesa. Según mi análisis, China contrajo la misma enfermedad que Japón, pero en un estado mucho más débil. Sin dinero y sin tiempo. Leí el informe 3 veces. Pensé que me había perdido algo. Pero no. Los números siempre son honestos. El problema es que nosotros ignoramos su significado. El 302% no era una cifra, era una sirena de alarma. Apagué la pantalla y miré por la ventana. El amanecer en Manhattan estaba tranquilo. Pero mi cabeza era un caos. Esto no es una crisis. El resultado ya está aquí.
Esa frase seguía dando vueltas. China ya no estaba en una fase de ajuste. Había superado la etapa de recuperación posible. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque llevo más de 30 años haciendo esto. Si la deuda supera el 200% del PIB, es una advertencia. Si supera el 250%, es una crisis. Si supera el 300%, es el fin. Es irreversible. El gobierno ya no puede pagar, las empresas detienen la inversión y los ciudadanos cierran sus carteras. Toda la economía se congela. Sabía que la historia sería larga. Y me vino algo más a la mente. Entonces, ¿quién sobrevivirá? El número 302% era solo el comienzo. El verdadero problema estaba escondido dentro. Las estadísticas oficiales eran demasiado educadas. A la mañana siguiente profundicé más. Desglosé los estados financieros de los gobiernos locales chinos. Y lo encontré. La bomba oculta. Existen los LGFV, vehículos de financiación de gobiernos locales. En pocas palabras, es deuda en la sombra. ¿Cómo funciona? El gobierno central limitó que los gobiernos locales se endeudaran directamente. Así que crearon un desvío. Fundaron corporaciones separadas y pidieron prestado a través de ellas. No aparece en los libros oficiales. Pero deuda es deuda. Según los datos que obtuve, esta deuda oculta superaba el 50% del tamaño de la economía. Si sumamos esto, la deuda total ya ha superado el 350%. Se me puso la piel de gallina. Me di cuenta de nuevo de que la deuda invisible es la más aterradora. Pero lo más sorprendente era otra cosa. China estaba pagando viejas deudas con nuevas deudas. En 2023, el 62% de los bonos emitidos fueron para pagar deudas existentes. No era dinero para nuevo crecimiento. Era solo para extender el vencimiento. ¿Qué significa esto? El crecimiento se ha detenido. Solo estaban comprando tiempo con deuda. Revisé los datos que he rastreado durante 20 años. Ningún país se ha recuperado con esta estructura. Grecia, Argentina. El final de este esquema Ponzi siempre fue el mismo, colapso. El gobierno chino emitió 1 billón de yuanes en bonos especiales en marzo de 2024. La prensa lo llamó fuerte estímulo. Yo lo vi diferente. No era una cura, era morfina. El 70% se usó para pagar deuda. El resto para rescatar bancos, no para la economía real. El colapso humano, Tang Ping. Las cifras financieras asustan, pero el verdadero terror estaba en la gente. El consumo minorista se desplomó. La tasa de ahorro de los hogares se disparó al 35%. La gente dejó de gastar y empezó a acumular efectivo. ¿Por qué? Porque el futuro es incierto. Los precios inmobiliarios cayeron un 20% en promedio, y hasta un 30% en ciudades medianas. En China, el 70% de los activos de la gente son bienes raíces. Si el precio de la vivienda cae, la nación entera se empobrece. La fe en que la vivienda siempre sube se rompió. Y luego vi el dato más doloroso, el desempleo juvenil. Oficialmente un 17%. Pero la realidad es mucho peor. Muchos jóvenes ni siquiera entran en la estadística porque simplemente dejaron de buscar. ¿Han oído hablar del Tang Ping tumbarse? Significa rendirse. No competir. No esforzarse. ¿Por qué? Porque aunque te esfuerces, no hay recompensa. Los graduados universitarios no encuentran trabajo. Los salarios no suben. Las casas son impagables. Así que se tumban. En 2024, 710.000 jóvenes se presentaron al examen de funcionario público. Una competencia de 77-1. Todos buscan seguridad, nadie busca emprender. Escribí una frase en mi informe: es la sentencia de muerte de la economía privada. La economía necesita que los jóvenes innoven y consuman. Si todos quieren ser burócratas o se rinden, el motor se apaga. China invirtió en tecnología, sí. IA, vehículos eléctricos, robots.
Pero fue un crecimiento sin empleo. Las fábricas automatizadas producían más, pero contrataban menos. Y como la gente no tenía dinero, nadie compraba esos coches eléctricos. Tuvieron que exportarlos, pero Europa y América cerraron las puertas con aranceles. La tecnología no salva a una nación si la sociedad colapsa. China automatizó demasiado rápido y perdió a su gente demasiado tarde. Parte 2. El ascenso de España. En ese momento me hice una pregunta. ¿No hay ningún país que enfrente problemas similares pero los esté resolviendo? Y un nombre apareció en mi mente: España. España también tiene una población envejecida. También enfrentó altas tasas de desempleo y deuda en el pasado. A primera vista podría parecer similar. Empecé a analizar los datos de España desde ese día. Y el resultado fue completamente diferente. Primero miré la estructura de la deuda. España tiene deuda, sí. Pero a diferencia de China, España no sobrevive con deuda en la sombra. España cuenta con el respaldo institucional de la Unión Europea y los fondos Next Generation. Es una deuda respaldada por confianza y reformas estructurales, no un esquema Ponzi de gobiernos locales. Pero lo más importante, ¿qué produce España? Analicé los datos de exportación e industria. Y descubrí algo clave: España fabrica y gestiona lo que el mundo necesita desesperadamente hoy. 1. Energía renovable, el petróleo del siglo XXI. Mientras China lucha con el exceso de chips, España se ha convertido en una superpotencia de energía limpia. Iberdrola acciona Repsol. En 2024, España se consolidó como el gran hub de hidrógeno verde de Europa. Las grandes tecnológicas necesitan energía limpia para sus centros de datos de inteligencia artificial. ¿Y a dónde van? A España. No es una opción, es una necesidad para la descarbonización global. España tiene el sol, el viento y, lo más importante, la tecnología de gestión de red que China envidia. 2. Infraestructuras globales, los dueños del mundo. Miré el sector de la construcción. Ferrovial, ACS, SACIR. ¿Quién construye los aeropuertos en Nueva York? ¿Quién gestiona las autopistas en Canadá o Australia? Empresas españolas. China construye ciudades fantasma que nadie habita. España construye la infraestructura crítica que utiliza el mundo occidental. La cartera de pedidos de las constructoras españolas alcanzó récords históricos en 2024. Es tecnología de ingeniería civil de primer nivel. 3. Industria de defensa y seguridad, OTAN. La geopolítica ha cambiado. El mundo se está rearmando. Analicé a Navantia y Airbus Spain. Fragatas para Arabia Saudí, destructores para Australia, aviones de transporte militar para Europa. España no exporta armas baratas, exporta tecnología de defensa de alto nivel, probada y compatible con la OTAN. Mientras el mundo desconfía del equipo militar chino, los contratos con empresas españolas se multiplican porque ofrecen seguridad y fiabilidad occidental. Tono, revelación y análisis de capital. El veredicto del mercado. Escribí en mi informe: España no compra tiempo. España ocupa un lugar irreemplazable. China intentó ganar por volumen y precio barato. España gana por posición estratégica y calidad de vida. Rastreé el flujo de capital global en la segunda mitad de 2024. El dinero no miente. La inversión extranjera directa huía de China, menos 15.000 millones. ¿Y España? Microsoft anunció inversiones multimillonarias en Madrid. Amazon Web Services, AWS, comprometió 15.700 millones de euros en Aragón para centros de datos. ¿Por qué España? Porque tienen la infraestructura de energía segura, tienen el talento que quiere vivir allí, calidad de vida y tienen seguridad jurídica. Las grandes empresas tecnológicas han llegado a una conclusión: no podemos operar sin la estabilidad de Europa, y España es el mejor lugar para crecer allí. China es un riesgo. España es un puerto seguro. El mundo ha dejado de buscar lo barato para buscar lo fiable. China apostó a ser grande. España apostó a ser esencial. Llevo 30 años viendo naciones caer y subir. Había una vieja fórmula: si es grande, es fuerte. Si es barato, se vende.
China subió con esa fórmula. Pero en 2024, esa fórmula se rompió. Ha surgido una nueva regla: cuanto más profunda es tu tecnología, más fuerte eres. Cuanto más confianza generas, más central te vuelves. España lo ha demostrado. No tiene 1.400 millones de habitantes. Pero el mundo ha elegido a España para sus centros de datos, su energía verde y su infraestructura crítica. El centro de gravedad se está moviendo. No de China a otro gigante, sino de la cantidad a la calidad y confianza. China está al final de un callejón sin salida, tratando de pagar deuda con deuda. España está en un camino diferente, construyendo el futuro energético y digital de Europa. La pregunta ya no es cuánto crecerá China. La pregunta es, ¿cuánto puede aguantar el mundo sin socios fiables como España? Yo conozco la respuesta. Soy John Miller. Gracias por ver este análisis. Si valoras la verdad detrás de los números, suscríbete y nos vemos en el próximo.